Muy bien, entonces el día de hoy vamos a estudiar varios textos y pues uno de los textos más importantes que vamos a ver va a estar en Corintios. Es la cita que hace Pablo con relación a el llamado de Jesús, ¿no? Primera de Corintios capítulo 11, versos 23 en adelante, que es el texto central, pero para darle fundamento a ese texto vamos a ir a uno que es de donde sale toda esta información, de donde sale el tema de la Santa Cena. A ver, Danilo, vamos a tomar un poquito de recuento, ¿no? Antes de eso, queridos hermanos y amigos, no se olviden, estamos atentos a sus chats, a sus comentarios, Sí. y preguntas o de repente alguna inquietud que ustedes tengan para poderlos leer juntos. Mientras avanzamos, vamos leyendo y compartiendo con ustedes. Ya saben que este tema no es un monólogo, o bueno, un binólogo, ¿no?, entre Danilo y yo, sino es con ustedes, ¿no? Un multinólogo sería, no sé cómo se pronuncia esa palabra. Damos la bienvenida a Jennifer también, que acaba de entrar. Pero ahora sí. Ahora sí, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha acontecido? ¿No? ¿Cuáles las circunstancias en las que se encuentra la Semana Santa? El domingo anterior se ha celebrado en el mundo, por lo general, por la fecha de calendario que se coloca, ¿no?, a nivel mundial, el Domingo de Ramos, ¿no? Que es la idea de, obviamente porque la semana antes, que Jesús entra a Jerusalén, ¿no? Jesús entra apoteósicamente, Jesús entra gloriosamente, porque es lo que sucede, ¿verdad? Echan palmas sobre el piso, pues hay una adoración y lo llaman el Mesías, o sea, es increíble, ¿no? Los religiosos locales se ponen muy molestos, se ponen bravísimos, y es básicamente donde ya se formula la parte final de la conspiración para asesinar a Jesús, ¿no? El complot, ¿no? El complot para matar a Jesús. Efectivamente, hay todo ese tema y Jesús ahora frontalmente ya está no provocando, digamos, como un inicio, una contienda o buscar una rencilla, todo lo contrario. Él, el Hijo de Dios, empieza a hablar las verdades, comienza a mostrar el reino y comienza a decir abiertamente que Él es el Hijo de Dios. Porque en todo lo que habla llega pues a tener momentos muy agudos, ¿no? Con los religiosos, etcétera. Entonces, ya entrar y estar en Jerusalén otra vez con todo este recibimiento era prácticamente en el contexto político y religioso que presionaba por un lado a las autoridades religiosas y por otro lado también iba en contra de sus intereses personales al estar ocupando esos puestos como el del sumo sacerdote, los mismos fariseos, ¿no? Les movía el piso que Jesús hablara con la verdad fundamentada en la palabra. Ese es el tiempo en el que Jesús está regresando y es recibido como un rey, suficiente para que le pongan el sello de condenado a muerte. Ya no puede hacer más. Es demasiado popular, tiene Jesús, mucho poder. Claro, no es una imprudencia de Jesús, es lo que vino a hacer, ¿no? Para eso vino. Así que estamos en ese momento, Marco, donde hay un clima primero de algarabía, pero también de tensión, y el mismo Jesús comienza a manifestar que su alma comienza a tener ya humanamente, ¿no? También esa congoja, a la par de algo que quizá no podamos nunca entender, que es esa conciencia total en el espíritu de que va a ser cumplida ya la misión por la que estaba en la tierra, ¿no? Entonces viene un momento maravilloso, espectacular para la humanidad, pero pues terrible para el Hijo de Dios que estaba aquí, tenía que pasar esa prueba. Nosotros, absolutamente hablo nosotros en presente, hablando como ser humano, digamos, hablando de aquellos que estuvieron también presentes, no tenían pues en absoluto conciencia de lo que estaba por suceder. Mientras tanto, Dios iba a derramar toda su ira, digamos, santa sobre su propio Hijo para que puedan ser pagados los pecados de toda la humanidad, Marco.
Claro, ese era el objetivo, ¿no? Y es curioso que para que eso sucediera, o sea, tú te puedes ir incluso a libros del Antiguo Testamento, en Jeremías, por ejemplo, ¿no? En Isaías, y tú puedes notar que hay profecías de la entrada apoteósica de Jesús, ¿no? Y si tú sacas números, es increíble que en el calendario judío, que es lunar, ¿verdad? En nuestro es diferente, se calcula, se hacen las sumas, y la fecha en que Jesús entra a Jerusalén montado en su asno, está calculado desde el Antiguo Testamento. O sea, es increíble, pero increíble. O sea, no puede volver a suceder la venida del Mesías como primera vez nunca más. O sea, si alguien te dice, yo soy el único Mesías que ve, no, ya no pasa, ¿no? Es la única forma que cabía era allí, en esa época y esa fecha. Es increíble que las profecías se hayan cumplido justo para todo lo que tú acabas de decir. Pero antes de entrar a todos esos... Si hay algo... Sí, si hay algo que yo nunca he sido bueno, ha sido para los números. Pero me he quedado realmente impresionado cuando luego personas, pastores, maestros que han filtrado, digamos, numéricamente todas las profecías bíblicas en todos los tiempos que manifiestan, verdaderamente cómo esto matemáticamente, como bien has dicho, se cumple. Así que nada está fuera tampoco del contexto en esta parte científico, ¿no? Sí, es alucinante. Quienes quieren ser científicos y quieren rebatir la palabra de Dios por ese lado, se dan contra la pared, porque comienzan y tienen que reconocer la exactitud de cada una de las profecías, de las promesas y de todo lo que la Biblia iba a ir anunciando y que fue totalmente cumplido en Jesús. Y la parte que todavía nosotros no vemos, lo que todavía viene falta, también, está marcado matemáticamente. Por la palabra de Dios, sí, correcto. Bueno, damos la bienvenida a Juancito Rojas, que está saludando con un gran hola, hola. María Valencia, también que está con nosotros. Chelita, y aquí en YouTube tenemos a María Fe y también a Elena Soto. Bienvenidos todos ustedes, esperamos sus comentarios, esperamos sus preguntas para poderlo compartir juntos. Y bueno, ya estaremos orando por Chelita, una oración por su yerno, ¿no? Ya vamos a mantenerlo en línea para la oración. Bueno, hablando de este contexto de Jesús entrando a Jerusalén, que en realidad es el tema anterior, ¿no? El tema del domingo pasado. Sucede que Jesús entra a Jerusalén y se queda todavía varios días para empezar, ¿qué cosa? La fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, en la que Jesucristo, en esa fecha, él entregaría básicamente su vida, como tú bien dijiste, que es Danilo, para poder redimir al mundo, ¿no? Entonces, la pregunta es, Danilo, ¿qué cosa es la Pascua? Porque justo acá nos dijo Carita, ¿no? Felices Pascuas. Felices Pascuas. Y la pregunta es, ¿qué es la Pascua? La Pascua es... ¿Qué es la Pascua? Sí, inclusive se utiliza la palabra Pascuas haciendo alusión muchas veces de la Navidad, ¿no? O sea, se relaciona con situaciones que no corresponden verdaderamente. Es muy interesante que Dios mismo lo menciona en la palabra, ¿no? Y dice de qué se trata. Cuando leamos seguramente un poco la palabra en el Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios mismo dice, se trata de la Pascua, esta es la Pascua. Entonces, el mismo Señor nos lo explica dentro de uno de sus libros, en este caso a través de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Es decir, la Pascua es un evento totalmente bíblico, relacionado a la nación de Israel y, como ya citaste, Éxodo, en la época de Moisés. Así es. Ya. Efectivamente. Definamos bien. Entonces, puntos importantes. Pascua es una fiesta judía. Inicialmente, ¿no? O sea. Mira, he recibido uno de esos posts muy interesantes que llegan justo en estas fechas especiales, hablando de Moisés, ¿no? Y dice, Moisés pasó 40 años en Egipto, ¿no? Creyendo ser alguien muy importante. Luego pasó otros 40 años en el desierto, dándose cuenta que no era nadie, que no era nadie importante. Y después pasó otros 40 años llevando al pueblo, viendo la maravilla de Dios,
haciendo cosas increíbles a través justamente de alguien que no era nadie. O sea, en cuanto a lo espectacular, nosotros por nosotros mismos no somos nadie. Y estamos viendo el tiempo en que está justamente Moisés caminando, ¿no? El Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. Esto lo podemos ver, Marco, en Éxodo 12, desde el primer versículo. Correcto. Comienza a contar un poco la historia. Acá ¿no? hay una pregunta de nuestro hermano Johnny. Buenas noches, Johnny, ¿no? Nuestro querido hermano Johnny Cabrejo. Y él pregunta: ¿Jesús celebró el Pesej? En realidad es Pesej, no Pesaj. O bueno, se puede traducir de varias formas, pero sí, es el Pesej, que es traducido al hebreo de la Pascua, ¿no? Pues creo que la respuesta es bastante del Evangelio, ¿no? En el Evangelio se nota que Jesús subía no solo a la fiesta de la Pascua, sino que subía todas las fiestas. Así es. No se perdía realmente una, claro. ¿no? Básicamente hay tres fiestas, ¿no, Danilo? Tres fiestas importantes en las que todo judío que era consagrado debía participar, y habían otras 4 fiestas más que son celebradas desde el Antiguo Testamento, y obviamente no estabas obligado a hacerla, pero si tú estuvieras muy lejos, así sumamente lejos, la de la Pascua era la única que no te podías perder. Así es, la más relevante, ¿no? Y eso por el significado que tiene esa fiesta para el pueblo de Israel, luego de 400 años de estar en cautiverio en el pueblo de Egipto. O sea, realmente ya venía para el pueblo de Egipto también esa liberación. Se presenta en un contexto en que el faraón de aquel entonces ya veía con temor que el pueblo que se había multiplicado de una manera enorme, el pueblo hebreo que estaba bajo su yugo, podía un día levantarse contra Egipto. Entonces ya empezaba a ser no solamente la opresión a la que había sujeto al pueblo, sino también un plan malévolo que lo lleva a cabo con respecto a la matanza de todos los bebés, ¿no? Todos los niños recién nacidos. Creo que los que eran menores de 2 años, 1 año, no recuerdo bien esto, pero él comenzando ya a matar a la siguiente generación, para que no siga pues multiplicándose este pueblo que para él le servía ya de una manera, digamos, práctica para la construcción de sus monumentos, para llevar a cabo todo el trabajo pesado, ¿no? O sea, descargaba de su propio pueblo para echar todo el peso del trabajo, etcétera, bajo un sistema opresivo muy grande, sobre Israel. Entonces, este es el tiempo en el cual aparece también Moisés, y comienza a ser cuidado por la mano de Dios y lo inserta dentro del pueblo de Egipto a través de la hija del faraón, ¿no? Y crece dentro de esto, y luego comienza ya este tiempo en el cual el Señor comienza a depurarlo a Moisés. O sea, en el desierto, 40 años pastoreando ovejas, ¿no? Y cuando parecía que no iba a pasar nada, eran 80 años de Moisés ya. Ahí el Señor le da la misión que tiene que cumplir, ¿no? En su nombre, que vaya y libere a su pueblo de la opresión de Egipto. Sacarlos de ahí. Ok, entonces nos has llevado al contexto del Éxodo para poder ubicarnos el tema del Pesej o la Pascua, ¿no? Para terminar, la pregunta de Johnny es que Jesús siempre cumplió la ley. Entonces, parte de la ley obligaba al judío consagrado, al judío que realmente pertenecía al pueblo de Dios, que se había circuncidado, obviamente en festejar esta fiesta. Entonces Jesús nunca dejó de ir al Pesej o a la Pascua, justamente porque él era judío. Amén. Así como todos los demás rituales judíos que se le pedían. Así que Jesús era un fiel cumplidor de la ley del Antiguo Testamento.
Dicho eso, entonces hemos viajado, pues Danilo nos ha llevado algún viaje, ¿no? Un viaje así, mental, Antiguo Testamento, y nos ha ubicado pues con Faraón, la muerte de los primogénitos, donde Moisés es liberado milagrosamente, ¿no? Y ahora crece, es prohijado por la misma madre, ¿no? Y finalmente, cuando él ya es príncipe, 40 años, ¿no? 40 años de edad, ¡pum! Mata a un siervo y entonces tiene que huir al desierto, donde pasa otros 40 años, más de 80 años, cuando Dios llama a Moisés, ¿no? Otra vez para que regrese, ¿no? Ok, acá otra vez tenemos una buena pregunta de nuestro hermano Johnny. Vamos a colocarlo por aquí. Nuestro hermano Johnny. Claro, más bien creo que es un complemento, a ver, ¿qué ¿no? dice? Dice que lo celebra Jesús porque comió los panes sin levadura y la comida del cordero. Claro, él celebró con sus discípulos esa fiesta, ¿no? Esa cena que para nosotros tiene un significado mucho más especial que la cena tradicional que se efectuaba en los tiempos de Pascua, ¿no? Es más, nosotros tradicionalmente ya la conocemos popularmente como la última cena, claro, ¿verdad? Pero está en el contexto de la cena pascual. Exacto, que es la que vamos a comentar. De la cena pascual. Entonces, el comentario de Johnny va al hecho de querer comprobar que él celebró la Pascua, creo, ¿no? No en preguntar si debía, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí la celebró, definitivamente, ¿no? Como todo buen judío. Entonces, Danilo, ahora tenemos a un Moisés ya más manso, ya teniendo un encuentro con Dios en el monte Sinaí, y Dios lo manda de regreso, pues, a donde fue su terror, ¿no? Lo iban a matar, ¿no? Y él tiene que regresar donde un pueblo que no lo conocía para decirle de un Dios que supuestamente se había olvidado de ellos, que los iba a librar. qué locura. Y Moisés obedece, regresa, se encuentra con Aarón en el camino. Estamos haciendo un resumen, ¿no? Así rápido, sobrepaginado de la historia. Sí. Y entonces tenemos a Moisés ahora, ¿dónde? Hablando con el pueblo, diciéndoles, Dios los va a librar de mano de Faraón, ¿no? De mano de Faraón. Ajá. Entonces, ¿ahí qué sucede, Danilo? A ver, ubícanos. Bueno, Moisés finalmente obedece con mucho miedo, ¿no? Y se acerca otra vez allá y le pone a Aarón, Dios le pone a Aarón para que Aarón pueda hablar por él, ya que Moisés inclusive dudaba de sus capacidades oratorias, ¿no? Él se decía, aparentemente, yo soy tartamudo. Era tartamudo, sí. Así es. Entonces, efectivamente, hacen una dupla poderosa, ¿no? Una vez que Aarón comienza a hablar según lo que Moisés le traslada y le dice por la voz de Dios, ¿no? Y lo que vienen, pues, son todas esas plagas ante la dureza del faraón, que no quiere soltar al pueblo y no hace sino oprimirlo más cada vez que hay una amenaza, según él, de parte de Moisés, de que Dios le va a lanzar otra plaga más. Y vienen plagas terribles, o sea, realmente lo que una tras otra, ya lo espectacular que caiga granizo ardiente, ¿no? De fuego, claro. Ya espectacular eso, las langostas, pero que te llenes de piojos, ¿no? O que te salgan úlceras, que no se salvó ni el faraón. Esas, unas cosas, pero así ranas, espantosas, ¿no? Las ranas. Que aparezca ahora tu colcha y encuentres ahí todo un mar de ranas debajo de tu colcha, ¿no? De tu sábana. Acá tenemos un comentario, Danilo, de Chelita. No estoy seguro porque tiene signos de admiración. No sé si es pregunta o un comentario. Dice, esa escena tiene un significado. ¿Era la última cena o cena pascual? Lo está afirmando, me parece, ¿eh? Esa cena tiene un significado, dice. Esa era la última cena o cena pascual. Ah, perfecto, sí. Muy bien, Chelita, ya lo tienes claro, ¿no? Jesús estaba celebrando justamente la cena pascual. Perfecto. Entonces, Danilo, tenemos pues un devenir uno tras otro, de plaga tras plaga, en la que Dios está demostrando que es soberano sobre Moisés, está tumbándose los dioses uno tras de otro, en lugar de dejarlos ir, porque es mandato de Dios, lo que hace Faraón es endurecer su corazón. Hay todo un tema ahí, ¿no? El endurecimiento de corazón de Faraón.
Y Dios lo que hace es utiliza ese endurecimiento y se glorifica más, cada vez muestra más poder. Y pues llegamos justamente donde queríamos llegar. Llegamos en el momento que Dios pide algo. Dios pide algo extraordinario, ¿no? Algo que realmente va a trastocar el corazón de todos, incluso me imagino de los mismos hebreos. Así como murió un primogénito de cada uno, ahora Dios va a reclamar los primogénitos también, ¿no? Así es. Efectivamente, en lo que Dios manda, es que todos los hebreos celebren una cena muy especial. Ajá. Y en esa cena tiene que haber un cordero. Y la sangre del cordero tiene que pintar los dinteles de sus casas. ¿Por qué? Porque esa noche la muerte va a pasar, el ángel de la muerte va a entrar en todo ese lugar y va a matar a todos los primogénitos de los egipcios. Pero Dios en realidad está también mencionando que eso va a ocurrir con todos, o no va a ocurrir, mejor dicho, en los lugares donde esté pintada la sangre del cordero, en los postes o dinteles de las casas, ¿no? En el versículo 6 de este capítulo 12 dice, versículo 7 dice, tomarán un poco de sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. Les da una forma muy precisa la manera como se va a celebrar esa cena. Esto se repite luego durante siglos, ¿no? Hasta llegar al momento al que vamos a llegar, que es justamente Jesús con sus discípulos en esta cena, ¿no? Ahí está el cordero, ahí están los panes sin levadura y ahí están las hierbas amargas, ¿no? Se repite lo mismo. Correcto. La diferencia está en que en esa noche especial, allá en Egipto, la sangre de ese cordero pintaba ya los dinteles, pintaba los postes de las casas. La muerte no tocaría los primogénitos de esas casas. Vamos a entrar justo en un ratito a todo el texto porque ahí lo vamos a encontrar detalladamente, ¿no? O sea, pero lo que sucede es que en esta última plaga lo que va a pasar es que van a morir los primogénitos. Lo único que lo va a abstener a la muerte de los primogénitos es la sangre de un cordero, ¿no? ¿Cómo así? Ve, Adriano, tu Biblia en Éxodo capítulo 12, porque es importante que encontremos el fundamento. ¿De dónde sacamos esta información de la última cena, la cena pascual? ¿De dónde vino? De acá, justo de este momento crítico para Egipto, porque según la historia, Egipto nunca fue el mismo después de este evento, ¿no? Tenemos acá una pregunta de Johnny también, ¿no? ¿Por qué los evangélicos al Pesaj lo llaman Pascua y los católicos Eucaristía? Ajá. Danilo, ¿tiene algún comentario? Bueno, la verdad no mucho, pero Pascua definitivamente viene este ánimo de el paso o algo así, ¿verdad? El paso, que creo que tiene que ver con el Pesaj o Pesaj, justamente porque va a pasar un evento, no va a ocurrir un evento. Básicamente porque está en la Biblia, pues la Pascua judía, por eso le llamamos Pascua, básicamente. Claro, bueno, sí. Pero claro. los católicos, ¿no?, le llaman Eucaristía, ¿por qué? Eso, bueno, no lo tengo muy claro, la verdad. Creo que Marco, la Eucaristía, porque es un tema más católico, ¿no? Nosotros somos cristianos evangélicos y habría que estudiar un poquito las tradiciones católicas para responder certeramente, pero lo que yo he leído por allí, y seguramente hay más información, es pues que en ese día se celebra ya, definitivamente el jueves, la celebración de la última cena, donde se da justamente el pan y la copa, y el pan es la Eucaristía. Entonces, por eso es que esa fiesta se llama la fiesta de la Eucaristía, por ese tema nada más. Pero si lo vemos bíblicamente, en realidad nosotros estamos celebrando en el contexto de la vida de Jesucristo. Si fue jueves realmente, entonces que Jesucristo el jueves tuvo la cena de la Pascua,
que fue la última cena que tuvo con ellos, ya lo vamos a ver en Corintios, ¿no? Y ¿de dónde la sacaron? De esta fiesta que vamos a ver en este instante, ¿no? En este momento. Muy bien, vamos a, Danilo, te invito para irnos a Éxodo 12. Ahí vamos a encontrar con todo este tema que has estado tratando de escarbarlo bien chévere. Y vamos a tratar de leerlo por versos, a ver qué tal nos va, ¿no? Porque hay bastante información interesante. Yo los invito acá a mi eSword para poder leerlo juntos. Bueno, si me permites, dice, habló Jehová a Moisés, y aquí está Aarón, ¿no? Lo que Danilo nos decía, la dupla. ¿Y dónde estaban? Obviamente como esclavos en Egipto, y les dijo, este mes os será principio de los meses, ¿no? Es Nisan, es el mes que ellos se encontraban, el primer mes judío, Nisan. Así que todos los meses de Nisan celebran la Pascua. Para ustedes será este el primer mes del año. Luego, verso 3, hablad a toda la congregación de Israel, de allí que esta es una fiesta judía, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Así que tenemos el mes Nisan y tenemos la fecha 10. Del 10 al 14 más o menos son las fechas en que se va a celebrar toda esta fiesta, ¿no? ¿Ok? Y luego dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. O sea, si eres un gordito comilón, más corderito, ¿no? Haréis las cuentas sobre el cordero. Ahí está, eso es lo que está diciendo. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Ahí están los detalles, ¿ah? Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Listo? Macho tiene que ser sin defecto, ojo, sin defecto. O sea, si tenía una heridita, tenía un ojito mal, si cojeaba, si tenía una pequeña enfermedad, no califica. Así que tenían que escoger entre el ganado al mejor macho de ovejas o de cabras. Y lo guardarán hasta el día 14, ahí está, ¿ves? Del 10 al 14 de Nisan, de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, de un día para otro. Van a inmolarlo, lo van a sacrificar, ¿no? En otras palabras. ¿Estamos bien, Danilo? Sí. Estaba perfecto. Así Vamos es. al verso 7, ¿no? Al verso 7. Y tomarán de la sangre, aquí está. Cordero inmolado, se separa la carne, la sangre se pone aparte, y dice, tomarás la sangre y la pondrás en los 2 postes y en los dinteles de las casas en las que van a comer. Se juntan por familias, si son muy chiquitas se juntan con una familia grande, ¿no? Y están todos juntos, y separen los corderos que ustedes crean que van a poder comer, no más, no menos. Una vez que lo hacen, separan la carne, separan la sangre, y una vez que ya están adentro, van a hacer algo. Agarran la sangre de ese corderito y lo ponen ¿dónde? En los postes, o sea, en lo que serían las partes verticales de la puerta, lo que llamaríamos columna. El dintel, ¿no? Claro, los postes de la puerta. Así es. ¿No? Y los dinteles de la casa, o sea, la parte, diríamos la viga de la casa, así es, en la que han de comer. Básicamente en la puerta pintas así y luego pintas así. ¿Ok? Y aquella noche, versículo 8, aquella noche comerán la carne asada al fuego. Ahí está, la forma en que lo tienen que preparar es asada al fuego, y panes sin que tengan levadura, porque la levadura lo que hace es que el pan no esté chato, ¿no? Le dan forma al pancito, ¿no? Hay que tener cuidado con la levadura, porque mucha levadura hace daño. Pero acá tiene que ser un pan sin levadura. ¿Cómo sabe un pan sin levadura, Daniel? ¿Alguna vez has comido pan sin levadura? Sí, he comido pan sin levadura. Bueno, es algo pues bastante soso, ¿no? Y chato, ¿no? Chato. No hay, inclusive el sabor es un poco extraño. ¿Qué tal el sabor? No hay mucho sabor, ¿no? Es algo bastante insípido. Insípido es la palabra. Insípido es la palabra. Insípido. Así que, bueno, a mí habla un poquito de eso, porque yo como bastantes panes sin levadura. Pero con el tiempo le agarra justo, ¿no? Tiene eso. Un pan chato lo comes y nada, no le puedes echar mantequilla, nada, así te lo comes. Y ya está. Se acostumbra. Y ahora, hierbas amargas. Wow. No, pues, es una cena. ¿Cómo vas a comer algo amargo? No, o sea, no. Sí. ¿Por qué hierbas amargas? Bueno, ahí sí, tanto es esto que entiendo, digamos, que
las personas se van adecuando poco a poco a estos extraños sabores. Por ejemplo, el del café, ¿no? De pronto en un comentario de alguien que nunca había probado café y trata de comerlo inclusive, y esto es terrible. Y la persona le dice, es un gusto adquirido. O sea, un gusto adquirido. Te lo conoces, lo ves y comienzas a hacerlo ya tuyo, ¿no? Y siempre tu café, por decirlo así, ¿no? Y así. Las hierbas amargas ya eran parte del quehacer, de la cultura y todo de los hebreos. Para la fiesta de la Pascua, ¿no? Para la fiesta de la Pascua, porque me imagino que no comerán hierba amarga toda la semana, ¿no? Claro, solo para ello, pero era como nosotros pues comiendo alguna cosa especial en alguna fiesta, ¿no? O sea, ya sabes que lo vas a comer, ya sabes cómo sabe y lo asumes, ¿no? Por ejemplo, es tu fiesta. Por ejemplo, a veces, no sé, si ahora en otros países yo imagino que hay por todas partes, ¿no? Pero los amigos que hacen sus hierbas y te venden el traguito, ¿no? Y tú le dices, me duele el ojo, me duele el dedo gordo, yo te hacen un consomé de hierbas y te lo dan y dice, pum, ya, con eso te pasa. Oh, wow, dice, ya me siento bien y te vas contento, ¿no? Y ahí hay uno para el hígado, ¿no? ¿Has probado ese para el hígado, Danilo? Tú pides uno para el hígado, a ver, he probado. no sé cómo se llama, pero es amargo, pero hasta te dura 2 días la amargura, creo, en la garganta, ¿no? Pero cuando tú tienes ese sabor, ese fastidio del hígado, qué sé yo, entonces tú te pides tu amarguito. Sí. Y la verdad es que tú sabes que es amargo, pues, ¿no? Claro. Entonces ya sabes que lo vas a tomar y que va a ser amargo. ¿Qué haces? Gracias, claro. Y ¡guau! Para adentro. Ya está, se pasó. O sea, no lo sufres, ¿no? Así es. Algo así debe haber sido con esa cena, pues, exacto, ¿no? Pan, o sea, hierbas amargas. Bueno, hasta ahora quienes sigan con esa tradición, con esa costumbre, ¿no? Uh-huh. Entonces lo siguen comiendo igual, ¿no? Sí. Eso fue un mandato del Señor. Ajá. Bueno, acá Clarita nos dice pan chapla o pan serrano. Pero no tanto, porque sí. El pan serrano tiene sus menjunjes adentro, no es tan plano, ¿no? El pan serrano recién salido del horno es una cosa espectacular. Riquísimo. Con tu queso mantecoso. Uy, wow. Ya me dio hambre, pues, hermano, a esta hora, no hagas esas cosas, ¿no? No, yo imagino que ese pan ese pan no es un pan serrano ni un pan chapla. De verdad que es un pan para que puedas comer, estás comiendo algo que no te genera un placer. Ahí está, creo, la condición especial de esta cena. El cordero, claro, la carne del cordero, pero las hierbas, el pan, no busca generarte un placer al comerlo. No, exacto. No, tiene un sentido. No hay placer, que ahora lo vamos a dentro chequear. Del contexto de la cena. Ahora, bueno, acá nos da la respuesta, creo, Juan Miguel, ¿no? Juan Miguel, buenas noches. Se llama achicoria, creo que ese es el traguito que estamos hablando para el hígado, ¿no? Ya saben los que no viven en Perú, cuando quieran algo para el hígado, chicoria piden, ¿no? Achicoria. Achicoria. Bueno, pero acá nos dice Johnny, correcto. Mira, Johnny está haciendo, creo, mucho más preciso acá, dice, simboliza la amargura de la esclavitud. Interesante. Exacto. Sí, porque ahí vamos, justo, ya nos ganó y no se aguantó. Sí. Estábamos dando todo el preámbulo para ir ahí, justamente eso, ¿no? Así es decir, cuando Israel sale de este momento que estamos leyendo en Éxodo, ¿verdad? Que es un momento de esclavitud, ellos van a pasar 40 años en el desierto. Sí. Y ahí no es cómodo, es incómodo, ¿no? Vivir en carpas, comiendo solamente el maná, comiendo con dureza. Y entonces va a hablar acerca del sacrificio de la nación de Israel por 40 años en el desierto, que es lo que los padres tendrán que contárselo a los hijos. Cuando los hijos coman eso, papá, ¿pero por qué comemos amargo? Ahora te voy a explicar. Y eso nunca más se lo olvidarán, ¿no? Ajá. Perfecto, muy bien, gracias Johnny, ¿no? Nos está dando pues pie para seguir leyendo. Vamos pues al verso 9. Y ninguna cosa comerás de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, hablando del cordero. Ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemas. Uh-huh. Verso 11. Y lo comerás así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón de vuestra mano, y lo comerás apresuradamente. Y ahí está la palabra, es la
Pascua de Jehová. Así que Así aquí es. encuentras tú la palabra clave que estábamos buscando para saber de dónde salió la Pascua, que los católicos llaman Eucaristía, la conversión del pan, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos nosotros la palabra clave, Pascua de Jehová, Éxodo 12:11, versículo 12, vamos a ver. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y la heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, ¿no? Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria. Ahí está la palabra interesante, en memoria, porque es por eso que lo celebraron hasta el tiempo de Jesús, en memoria. Y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová. Solemne es importante, ningún judío podía evitarla. Durante vuestras generaciones. Y Jesús dijo, tengo que comer de esta cena, ¿no? Por estatuto perpetuo la celebrarán. Ahora, en estos versículos del 12 al 13 nos da el porqué del hecho de ponerle Pascua a Danilo. ¿El objetivo cuál era? Que la sangre esté en los dinteles y en las vigas. Vendrá el ángel y cuando vea pintada esa puerta, ¿qué hará? Pasará por encima. Pasará por encima. Y así, pasará por el campamento, el ángel de la muerte, el campamento hebreo, y el que no tenga sangre, el que no haya creído, el ángel de la muerte entrará y también morirá el primogénito. O sea, no importa si eres judío. Pero obviamente yo creo que con todo lo que habían visto, toditos habían pintado, ¿no? No hay referencia de que no haya uno. Y cuando llegó a donde estaban viviendo los egipcios, pues como no había sangre en las dinteles, ¿qué pasó? Entró el ángel y murió el primogénito de cada uno, hasta incluso el hijo de Faraón. El hecho de que el ángel venga y pase por encima es la alusión a la palabra que Johnny nos ha estado diciendo hace rato, que es el pesej. Pesej tiene la idea de pasar por arriba. Esa es la idea de la palabra pesej o pesej. Y de allí, traducido a nuestro español o castellano, es Pascua. Así que ya tienes la idea de qué es Pascua. ¿Qué es Pascua? Que el juicio de Dios no va a caer sobre tu primogénito, sino que pasará por encima y se irá a la siguiente casa. Tremendo, tremendo. Excelente. Danilo, tus comentarios. Sí, bueno, ya estamos hablando del juicio de Dios, lo cual nos da la puerta de entrada a la razón, a la conversación central de esta noche, ¿no? Ya tenemos claro entonces por qué el nombre de Pascua. Tenemos claro también que Jesús está en Jerusalén y está por celebrarse la cena de esta cena de Pascua, esta cena con sus discípulos. Sabemos que tuvo mucho cuidado con esto, dio indicaciones previas para estar en un lugar especial y estuvo junto con todos ellos esa noche. Y todo un proceso que se iba dando mientras que Jesús celebraba esta fiesta con la cena junto a ellos. Pero hay algo que va acompañando esta cena en particular y se va manifestando de una manera pues tremenda. Por ejemplo, hemos estado trabajando y leyendo y aprendiendo del Evangelio de Juan. Tantas cosas en todas estas semanas y desde el año pasado. Y hemos llegado al momento en el cual de pronto Jesús se levanta y toma una toalla, ¿no? Y un recipiente y de pronto trae agua y ¿qué pasa aquí, no? Claro, es todo un acontecimiento. Danilo, todo un acontecimiento. Antes que nos vayamos a la lavada de pies y a la cena de Jesús, hay un versículo todavía creo que es clave, en el versículo que continúa y nos faltó leer, es el 15, mira. De acuerdo. Dice, 7 días, porque hasta el 14 leímos, ¿no? Por estatuto perpetuo. Así pero es. El 15 dice, 7 días comeréis panes sin levadura. ¿No? Esto nos da el hecho de que por eso es que Jesús llegó una semana antes, porque la fiesta duraba 7 días.
No era una fiesta de un día que ibas y te ibas, no, 7 días, y estos eran panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, mira la palabra, lo que utiliza el Señor aquí para la nación de Israel es será cortado. Qué importante, ¿eh? Es decir, si ellos celebraban mal la fiesta, serán cortados. O sea, no está hablando de cualquier fiesta, la fiesta de la Pascua, serán cortados. Este mismo cuadro lo vamos a llevar ahora a la época de Jesús, que ya Danilo nos está citando, ¿no? Danilo nos está llevando otra vez. Danilo nos hace viajar así, pero nos lleva así de 6.000 años a 2.000 años, y no, nos lleva. Muy bien. Y pues ahora nos ha sacado pues de las sandalias de Moisés, el asombro de Faraón, la muerte primogénita, y hemos dado un salto biónico y nos hemos ido pues a la época en que Jesucristo estaba justamente con sus discípulos en un aposento donde se celebraba la Pascua. Ahora sí, ¿no? ¿Verdad, Danilo? Nos encontramos en este momento realmente increíble, ¿no? En la que Jesucristo está empezando la Santa Cena, y él va a empezar hablando la Santa Cena con un tema especial, el pan y la copa, ¿no? Ahora, este acontecimiento de fiesta tenía todos unos protocolos, Danilo. O sea, era varias veces se levantaba el pan, varias veces se levantaba una copa, ¿no? El que dirigía la tomaba, y a veces todos tenían sus copas, o a veces había una copa principal, como no había COVID, entonces tú tomabas y la pasabas, ¿no? Y todos tomaban de la copa y compartían del pan. La idea es que todos compartan de la misma mesa, esa era la idea principal. Dependía de las familias, ¿no? Cómo sucedía. Así que esto era una fiesta muy importante. El que dirigía la ceremonia hacía relación a lo que acabamos de leer en Éxodo 12, ¿no? De esa fiesta, y entonces partía el pan y hacía recordar la muerte de ese pequeño cordero, que significaba la salvación del primogénito, la salvación del primogénito de cada hijo. Y así es donde nos encontramos nosotros ahora a Jesucristo con la cena del Señor, ¿no? Y él va a compartir la cena tal como el Señor lo mandó en Éxodo capítulo 12. Amén. Perfecto. Habiendo dicho eso, entonces vamos a, ¿te parece, Danilo, la cita de Pablo? Sí, claro. Porque Pablo nos da una cita de 1 Corintios 11, ¿verdad? Donde él nos muestra este acontecimiento. Él nos muestra qué va a pasar. O sea, no vamos a ver el Evangelio porque ya lo hemos leído, ¿verdad? Hemos pasado por ahí. Sí. Así que vamos a ver qué dice Pablo de esa fecha en que Jesús justamente nos dio esta indicación. ¿Y qué indicación nos da Pablo? A ver, Danilo, guíanos en la lectura hasta el 26, por favor. Correcto, estamos 23. Desde el versículo 23, correcto. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El 24 continúa, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Esta es la primera parte donde Jesús hace una referencia a su cuerpo y dice que por ustedes es partido, ¿no? Habla de lo que ya va a ocurrir con él, físicamente hablando, y el motivo es por nosotros, es por, en este caso, hablando de la humanidad, por ustedes es partido. Y dice claramente: hagan esto en memoria de mí. O sea, recuérdenme de esta manera. Hagan esto, ¿no? Esto es importante decirlo, es un recordatorio y es una orden que nos da Jesús, que recordemos lo que va a suceder con su cuerpo. ¿Y por qué va a suceder esto? Es un recordatorio de la entrega que está haciendo Jesús, que es por nosotros, y que lo hagan en memoria de Él. No es un acto de sobrenatural,
que ocurre el momento de estar nosotros recordando esto en una Santa Cena, cuando estamos comiendo el pan. No está ocurriendo una transformación de pronto milagrosa que genere que nos estamos comiendo un cuerpo, no. Esto dice claramente la palabra del Señor: hagan esto en memoria de mí. Así que es un acto absolutamente de respeto y obediencia. Versículo 25. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran, nuevamente en memoria de mí. Dice que es un pacto en su sangre, ¿no? Y nuevamente dice que hagan esto acá dice que lo hagan todas las veces que la beban. Acá hay una, digamos, una indicación que no es exclusiva, sino habla de muchas veces. Todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Nuevamente es una orden, es un mandato que nos da. Lo recordemos a Jesús al momento de estar tomando esa copa y por ese pacto que se está realizando en la sangre del Señor. Absolutamente referencial y que nos lleva a cumplirlo hasta cuando el Señor ya venga por su iglesia, ¿no? Así que sigue diciendo Pablo en el versículo 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Se está anunciando que Jesús ha muerto por nosotros, dio su cuerpo, derramó su sangre por un motivo muy especial, que fue el que lo trajo a la tierra, revestido de amor, por supuesto. Entonces, anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Justo un ratito antes me había adelantado al decir que esto lo seguiremos haciendo hasta que el Señor venga por su iglesia. Así es. Perfecto. ¿Continúo? Hasta ahí por ahora, porque es importante lo que acabas de leer, Danilo. Crucial en realidad, ¿no? Jesús está en plena Pascua judía, recordando cómo es que Dios liberta a su nación de la esclavitud. Es decir, el diablo ha tomado el control del mundo a través de Faraón, que estaba gobernando, se podría decir, en ese momento, y en ese instante sus primeros esclavos directos eran los hebreos. Así que hay un cuadro interesante aquí de Faraón, tipo de Satanás, ¿no? Egipto, tipo del mundo, sistema del mundo, y hebreos, sistema o paralelo a creyentes. Mira ese paralelo, ese paralelo. Y Jesús va a tomar ese paralelo para afirmar lo que tú acabas de decir. Encontramos, por un lado, ¿qué cosa? Encontramos que Dios lo que va a hacer es liberar a su nación de Israel de la esclavitud de un faraón. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Dios quiere liberar a los creyentes del sistema del mundo gobernado por el diablo. Ese es el punto. En el caso de Israel, Jesús estaba celebrando directamente la Pascua que hablaba acerca de su nación, una Pascua dirigida a los hebreos. Pero Jesús ahora está ampliando el cuadro, está ampliando el panorama y está diciendo: ahora esta Pascua se va a convertir en una Pascua universal. Voy a liberar a todo aquel que crea de su faraón y de su sistema del mundo. Y ya no voy a usar un corderito que va a tocar con su sangre los dinteles y las puertas, sino yo voy a hacer ese cordero, ¿no? Ese cordero que inmolado, porque es la palabra que utilizó, inmolado, ¿no? Su sangre será pintado en los dinteles de la puerta de la nación de Israel, que es Jerusalén. Y todo aquel que ponga sus ojos allí por fe encontrará salvación de su primogenitura. O sea, en realidad, Danilo y queridos hermanos, Dios no tiene nietos. Así es. Dios solo tiene hijos.
Correcto, porque es lo que dice la Biblia, ¿no? Nos adoptó, o sea, todos somos hijos. Y si tú tienes hijos creyentes, no son nietos de Dios. Ellos tienen que tomar su propia decisión para ser hijos de Dios también. Así es, efectivamente. No es porque yo sea un hijo de Dios que mi hijo o mi hija vaya a tener esa condición a la que te refieres, de nieto, ¿no? Por consecuencia, no. Cada quien toma su decisión. Correcto, cada uno toma sus decisiones de seguir al Señor o no. Oramos por nuestros hijos para que sean salvos. Por lo tanto, todo creyente, Danilo, es primogénito. Así es. Así que cuando... Es el primero. ¿Es el primero? Claro. Claro, o sea, todo creyente es primogénito, pero también en Romanos 8 habla de Jesús como el primogénito de muchos hermanos, ¿no? Entonces, sabemos que el Señor es el primogénito y nosotros somos, dice, adoptados y tenemos la posibilidad de acercarnos y decirle Abba Padre. Como hijos que somos de Él, tenemos esa misma facultad de poder hablarle al Padre con esa cercanía, siendo como hijos, Jesús, ¿no? Así es. Que es el primero entre todos los primogénitos, se podría decir, ¿no? Así es, efectivamente. Correcto, entonces la sangre de Jesús, como el Cordero de Egipto, que es la Pascua, puede limpiarte de tus pecados para que tú no sufras la esclavitud del sistema y de Faraón que te lleva a la muerte eterna. Ese es un poquito el cuadro de esta Pascua que Jesucristo está realmente transformando, ¿no? Está cambiando el concepto. Acá hay unos comentarios de Johnny, ¿no? Bueno, Giancarlo Paró dice: el sabor al pan lo daba el guiso, obvio, ¿no? El pancito ácimo, sí, pues, ¿no? Lo remojas y ya le das gustito, ¿no? Pero tienes que comerla con la hierba amarga, o sea, al final te queda el pan sabrosito con el guiso y la hierba amarga. Bueno, Johnny nos dice: si Jesús comió cordero y panes sin levadura en el Pesaj o Pascua, ¿por qué sus seguidores o cristianos no comen, o hablarán no comemos, ¿no? También cordero y pan sin levadura? Ajá. Creo que hacia eso vamos, para responder esta pregunta. Correcto, está bien. ¿No? Bueno. No, sí, Marco. No, yo decía que nos esperas, Johnny, para darle curso a todo el tema que estamos desarrollando y seguramente vamos a poder contestar esta pregunta. Bueno, Mechita también nos comenta, o no estoy seguro si es una pregunta, dice, a Hebreos 9:26 dice: Jesús se ofreció asimismo como sacrificio para quitar el pecado. Perfecto, muy bien. Bueno, Johnny también nos comenta otra vez, después de que has leído Corintios, ¿no? Cuando dice que Jesús... Sí. Cuando dice Jesús hacer eso en memoria de mí, Jesús celebró la Pascua el 14 de Nisan, es decir, se celebra una vez al año. Los católicos lo celebran la Pascua los domingos, los evangélicos cada mes, pero en la Biblia no dice cada mes o cada domingo. Lo que la Biblia dice de la Pascua es que se celebró o se celebra una vez al año. En el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Tienes un comentario o quieres que le comente yo? Bueno, claro, es que estamos hablando de lo que es la ley judía, la religión judía, la fiesta del pueblo de Israel. Correcto. Nosotros no somos el pueblo de Israel. Ahora somos hijos de Dios, todos aquellos que lo hemos recibido, pero no estamos sujetos a la ley judía, ¿no? Ni tampoco debemos judaizarnos para poder llegar a hacer las cosas que Jesucristo ya nos ha dado desde la cruz. Entonces, en este contexto, la celebración en sí corresponde a una fiesta que corresponde solamente al pueblo de Israel, ¿no? Para lo cual sí venía inclusive gentiles y mucha gente venía a Jerusalén y veía, ¿no? Participaba hasta un punto nada más, observando y bueno, casi diría yo en plan de turista, porque los que hacían y procedían era el pueblo de Israel. Nadie más podía participar. ¿No? Nadie más, ¿no? Entonces, este tipo de fiestas pues no corresponden ya a quienes no hemos nacido dentro de el contexto judío, ¿no? Al menos yo no lo soy. Yo soy, digamos, llamado hijo de Dios, y podría decirse que soy parte de aquellos que nos llamaban los gentiles, ¿no?
Y en los gentiles, pues lo que tenemos muy claro es que somos libres en el Señor y que somos obedientes en Él y que el Espíritu Santo nos guía, ¿no? Y por supuesto sabemos que Israel es el pueblo de Dios separado para Él y que tiene todo un proceso que Dios ya asignó desde siempre, ¿no? Desde antes. Así que, pero no debemos ajustarnos a la religión judía, como por ejemplo esta cena, ¿no? Así es. Claro, nosotros no somos judíos y no somos llamados como iglesia ni como gentiles a celebrar la Pascua judía, ¿no? Pero ahora vamos a regresar a la lectura de Danilo para ubicar a nuestro hermano Johnny en la respuesta que nos acaba de hacer, porque es interesantísimo. Dice, y ojo que Pablo está escribiendo acá a Corintios, no es Jesús, es Pablo. Y Pablo cita a Jesús, ¿no? Dice, yo recibí de Jesús, ¿no? Lo que ahora él nos enseña a nosotros como iglesia, ya no como judíos. Porque Corintios es una carta dirigida a la iglesia gentil, no a la iglesia judía siquiera. Que el Señor Jesús, y habla del momento en que fue entregado, que es la fiesta de la Pascua judía, ¿no? Y habiendo dado gracias, lo partió, o sea, el pan lo partió. ¿Qué pan partió? El pan de la celebración de la Pascua el 14 de Nisan. De los 7 días, solo tomó un día. Ajá. Y de ese día, en el momento de la fiesta, hay como cerca de 7 a 12 protocolos, Anilo. Y de todos esos protocolos, Pablo solo está citando uno, el del pan, y ya sabemos que 2, el de la copa. O sea, está dejando afuera el resto de la ceremonia. Y solo está dejando 2 elementos importantes. Es decir, literalmente lo que Pablo les va a pedir a la iglesia no es que celebremos la Pascua, sino que saquemos los 2 elementos de la Pascua y lo llevemos a nuestras vidas para un objetivo, que es Jesús. Ahí estamos llegando a la respuesta de Johnny, ¿no? Y habiendo dado gracias, partió el pan, lo tomó, lo comió, y aquí está lo que Jesús añade, porque esto no estaba en la ceremonia, ¿no? Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Es importante. Esto es mi cuerpo. Ojo, que bueno, Danilo creo que ha citado la transubstanciación, creo que ha citado esa... Claro, no lo dije, no lo dije, pero es eso. Pero bueno... ¿Y qué es la transubstanciación, no? Pero podríamos descartar bíblicamente ese concepto, podríamos catalogarlo de repente, sin afán de polémica, ¿no? Dentro de las tradiciones católicas, porque dentro de la doctrina cristiana, Dios no se puede contradecir a sí mismo, ¿no? Y si tú lees la Biblia, por ejemplo, en Deuteronomio 28:53, Dios prohíbe comer carne de seres humanos, ¿no? En Levítico 26:29 dice, comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas, no vas a comer de ellos. O sea, Dios prohíbe, es abominable que comamos carne de seres humanos. Por lo tanto, no se convierte el pan en el cuerpo literal de Jesús. Él dice, cuando ustedes coman esto, tienen que acordarse de mi cuerpo. Básicamente esa es la idea. Y en el 25 dice que hizo lo mismo con la copa, ¿no? Y luego añadió esto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cuál fue el antiguo pacto? El antiguo pacto, porque acá habla de nuevo, el antiguo es el de Moisés. En Éxodo 12, que hemos leído. Ese es el pacto que Dios hizo con ellos. ¿No? Y en este nuevo pacto, que es ya no en la sangre de un cordero, sino que es en su sangre, ¿no? Hagan esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Otra vez, recordando su sangre. Tenemos que recordar su cuerpo y tenemos que recordar su sangre. Así que cuando dice, así que pues, dice el 26, todas las veces que comieres este pan, ¿no? Que comieres este pan y bebieres esta copa, ojo que Pablo está citando a ¿quiénes? A los judíos. Claro, todo el tiempo es al pueblo judío, efectivamente. Está citando a Jesús y a los judíos en su fiesta judía. Así que cuando ustedes tomen entre los 7 días, el único día, y entre los 7 a 12 partes de los protocolos de la comida, estos 2 elementos, cuando ustedes coman ese pan y ese vino, ustedes tienen que acordarse de la muerte de Jesús.
Así es. ¿no? Y tienen que es. anunciarlo hasta que Él venga. Así que Hasta que Él cuando venga. vamos a la pregunta de Johnny, porque fue muy certera, es en realidad ese pan y esa copa de los judíos, ¿no? De la fiesta judía, que cuando ellos la coman, ¿no? Ellos debían acordárselo. Pablo dice que nosotros debemos tomar esos dos elementos, el pan y la copa. Por eso es que la mayoría de veces lo que se coloca es un pan sin levadura, se trata de colocar un pan sin levadura y una poquita de jugo de uva y no de vino completo, porque hay muchas personas que han salido del alcohol y les es peligroso. Ahora, el otro tema es, como Pablo está trayendo dos elementos de toda una fiesta enorme, ¿no? Entonces nosotros no estamos celebrando la Pascua en realidad. Por eso es que no estamos obligados a usar el 14 de Nisan para poder hacer la fiesta. Nosotros como iglesia no celebramos el 14 de Nisan, porque no somos obligados a cumplir esa fiesta judía. Ahora, ¿cada cuánto lo debemos celebrar? No hay fecha, hermano. Cada vez que lo hagan. ¿Y de quién depende de eso? De las autoridades de la iglesia. La iglesia definirá si es cada 2 meses, cada semana, cada culto. Eso va a depender de los líderes de la iglesia y ellos son los responsables de administrarla para darle gloria a Dios. ¿Para qué? Para acordarse de la muerte, ¿no? De Jesús, la cual tenemos que anunciar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. 2 elementos, Danilo. Tengo que acordarme del pasado, la muerte de Jesús, pero tengo que acordarme de que Jesús regresa. Qué maravilloso. Qué maravilloso, ¿no, Danilo? Sí, de verdad. Es hermoso. Yo me puse en toda esta exposición y esta conversación un poco en los pies de los discípulos alrededor de Jesús, cuando de pronto en una cena tradicional, en todas las formas, en los protocolos, en la ley que da el Señor, de pronto comienzan a ver estas manifestaciones de Jesús diciendo esto que es impactante, ¿no? Hablando de su cuerpo y hablando de su sangre, y ellos obedecen, pero deben haber estado muy, muy impactados por lo que no entenderían todavía en ese momento, y sin embargo se convirtió en un plus a lo que normalmente hacían cada 14 de Nisan. ¿No? Correcto. El maestro, ¿no? Diciendo estas cosas. Solamente ese es mi comentario. Con respecto a lo demás, pues efectivamente esto queda conmigo como cristiano y cada vez que tomo la Santa Cena me permite recordarlo. Pero efectivamente esto es tantas veces el pastor, los líderes, el pastor de la iglesia esté coordinando y haciendo esto para la iglesia, ¿no? La Santa Cena. No es una fecha fija. Yo recuerdo la obra de Jesús en la cruz, yo recuerdo lo que ha hecho por mí, entregando su cuerpo y entregando su sangre, ¿no? En ese nuevo pacto. Y lo seguiré haciendo hasta que el Señor venga. Efectivamente. Muy bien, acá Elenita nos dice, el Señor Jesucristo dijo que tomemos el pan y el vino en conmemoración suya. Efectivamente, Elenita, ¿no? En YouTube nos ha comentado. Y bueno, Clarita dice, amén, 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 gloria a Dios. Muy bien, entonces, qué maravilloso que encontremos el significado de la Pascua bíblicamente hablando. Sí. Cómo Jesús utiliza una fiesta importante y Él se hace el elemento importante de esa fiesta. Ya no más un cordero. ¿Recuerdan a Juan el Bautista que dijo de Jesús? ¿Te acuerdas, Danilo? Cuando pasaba Jesús y estaba con él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo, ¿no? Exacto. Entonces Jesús es quien se hace ese cordero macho que es perfecto, que no tiene yaya, que no tiene magullación, que no tiene error, que no tiene pecado, y Él va a morir por los pecados, ¿no? De ya no solamente Israel para salvar al primogénito, sino va a salvar a todo aquel que en Él cree. Así es. Ahora, este mensaje de la Santa Cena es para creyentes. Sí, porque claro que si tú no crees en la muerte de Jesús ni que Él va a regresar, no tiene sentido que compartas el pan y la copa. Así es. No tiene sentido que lo compartas.
Bueno, yo espero que hayamos respondido a la pregunta de Johnny porque la ha vuelto a hacer creo un poquito más abajo, pero espero que en sí la hayamos podido responder de todo. Nos comentas, Johnny, si te quedó claro, por favor. Pero me gustaría ir al último verso que está acá en el 27, porque ¿recuerdas que te hice ver un último versículo, Danilo, en Éxodo 12? Sí. Mira el versículo 27. ¿Podrías leerlo, por favor? Claro, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hasta ahí. Así sí. Que no, vamos a seguir hasta Apocalipsis, qué chévere, ¿no? Sí. Sí. Pero si te acuerdas, cuando el Señor le dice a Moisés en la Pascua frente a Faraón, que no lo podían comer indignamente, de alguna manera lo está diciendo igual acá. Sí. ¿No? Y este mensaje es para creyentes, Danilo. Sí, hay un tema que tiene que ver con, bueno, el estarse examinando a uno mismo y el poniendo su corazón delante de Dios, el estar constantemente revisando sus actos, sus pensamientos, todo aquello que haga, su testimonio, ¿no? En estar en un vínculo con el Señor, de tal manera que verdaderamente al momento de hacer esto, este momento de tomar la copa, de comer el pan, pues esa memoria que tenga sea agradable y sea de respeto absoluto a lo que el Señor nos mandó a hacer, recordándolo, ¿no? Recordándolo. Y si no fuera así, pues hay una consecuencia, definitivamente. Más aún, bueno, esto es para el creyente que no se encuentra, digamos, a cuentas con Dios. Es el creyente que no tiene un actuar, sea público, sea en privado, que esté verdaderamente de agrado del Señor. Si bien es cierto, uno puede estar, digamos, cometiendo errores o pecando, y de pronto al darse cuenta que lo hizo, para y le pide perdón a Dios. Estoy hablando del creyente que puede tener esto porque seguimos nosotros siendo afligidos en la carne, pero el que lo hace conscientemente ya y sabiendo que está desobedeciendo a Dios y está persistiendo en ello, pues ahí hay un problema. Y si con ello se acerca la Santa Cena, pues no sé qué es lo que se pretende, porque el Señor conoce perfectamente todo lo que esa persona está haciendo. Que un no creyente participe en una Santa Cena no tiene ningún sentido, porque no entiende lo que está haciendo. Quizás lo está haciendo por una cuestión ritual, ¿no? Pensando que va a ser mejor él por hacer algo así, o ella. Pero un creyente sabe perfectamente lo que está haciendo. Ahora, la palabra misma nos muestra cuál es la condición del corazón, cómo debemos estar al momento de hacerlo. Y yo he comprobado, quizás yo mismo lo he hecho en algún momento, cuando llega el momento de la Santa Cena, decir, hoy día no voy a participar. Porque hay cosas que tengo que ponerme a cuenta con el Señor, ¿verdad? Y no creo que pueda hacerlo dignamente como dice su palabra, ¿no? Esto es un motivo de revisión, de reflexión. La verdad que esto lo vemos, por ejemplo, siempre David
es un ejemplo maravilloso de cómo escudriñar en sí mismo, ¿no? Y cómo entregarle corazón al Señor. Cuando dice en el Salmo 139, constantemente acudimos al Salmo 139, terminando, dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto es maravilloso porque nos muestra que tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Si no lo hemos hecho y somos conscientes que estamos en falta con Él, no participemos de una Santa Cena. Cohibámonos y pongámonos a cuenta delante de Él, ¿no? Eso es lo que nos dice claramente la palabra aquí. Ahora, las consecuencias, bueno, no queremos llegar a eso, pero lo está diciendo también Pablo, ¿no? Dice que si se hace esto sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Y ese duermen, creo que para aquellos que leen la Biblia y han escuchado tantas veces estos estudios, saben que dormir es lo que llamamos fallecer. Así que tenemos claro, creo esto, Marco, para todos los que somos creyentes y somos hijos ahora de Dios, ¿verdad? Hijos e hijas. Amén. Pues sí, correctamente. Entonces, en definitiva, discernir el cuerpo de Cristo es el pan y la copa significan el sacrificio que Jesús ha hecho para ocupar mi lugar de castigo. Yo tengo que convencer mi corazón, ¿no? Animar mi corazón al arrepentimiento de mis pecados para que ese sacrificio se haga efectivo en mi vida. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Si tú estás haciendo eso, entonces pides perdón, restauras, dejas de pecar, dejas de hacer lo malo, dejas de hacer lo que sabes que es pecado, ¿no? Porque ya la palabra te lo dice. Y si Dios te agarra en ese estado, en ese movimiento de estar dejando el pecado, entonces eres apto para participar del pan y de la copa. Porque estás en el ejercicio, pues, en el ejercicio de dejar el mal. Aun cuando, como dice Danilo, estás luchando todavía, ¿no? Sin embargo, no estamos hablando, pues, del creyente que plácidamente dice, bueno, la Biblia dice que, no dice que tomar es pecado, Jesús tomó un poquito, ¿no? Entonces, yo voy a agarrar y voy a tomar, y me siento tranquilo con eso, y el que te está mirando, que es nuevo en la fe, te envía a tomar y se va al mundo. Jesús te dice, hey, tu amor por el nuevo y tu amor por el débil. No. Él que vea por su pecado, yo veo por el mío. Hermano, por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿no? Eso ya es pecado. Y así no deberías tomar, ¿no?, el cuerpo ni la copa, ¿no? Ni el pan ni la copa. Yo por ejemplo, digamos que tengo un trabajo secular. Y en el trabajo secular todos saben que yo llevo una vida cristiana y eventualmente hay oportunidad de comentarlo cuando de ellos mismos sale también alguna conversación que lleva a eso. Pero no hace mucho me ha tocado conocer a un miembro que yo no conocía del equipo y que él no sabía que yo llevaba la vida cristiana, y haciendo un comentario muy rápido sobre alguien que parece que abiertamente en un grupo de amistad manifestó que era cristiano, y terminó en una reunión, y de la reunión fue uno de los que peor salió según lo que decía este joven. ¿Ya? Me refiero a través del licor. O sea, él vio un mal testimonio de alguien que se llamaba cristiano. Pésimo. Y me dio mucha pena escuchar a este joven riéndose y diciendo, ahí estaba el cristiano. Sí, claro. ¿No? El peor que estaba, el peor de todos, ¿no? O sea, dije, wow, verdaderamente es muy fuerte y no se sabe cuán piedra de tropiezo no puede llegar a ser para tantas personas, dando un testimonio así, y más aún diciendo yo soy cristiano, ¿no?
tan ligeramente, claro. ¿no? Bueno, la idea es esa, ¿no? La idea es, Danilo, que el cristiano no puede andar en pecado alegremente, ¿no? Así o sea, es. decir, yo soy pecador y así que sigo pecando. No, 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 no. Así me creó Dios, por lo tanto a mí nadie me cambia. Déjeme como soy, yo soy así. No, 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 no. Tú tienes que parecerte a Cristo. O sea, Dios quiere desarrollar su carácter en ti. Dios quiere que tú dejes de ser tú para que Cristo prevalezca. Si no has entendido eso, entonces, pues evidentemente todavía tu concepción de cristianismo no está clara. Tienes que estar a los pies de la cruz, humillarnos. Esa es la idea, humillarnos. Y si nosotros somos cristianos y estamos viviendo una doble vida tibiona, entonces como juicio, dice, ¿no? Cuando como el pan, hay juicio en ese concepto. Dios me va a enjuiciar y va a haber enfermedad, debilidad y otros mueren. Y eso pasa lamentablemente en las iglesias. Por eso es que, bueno, esa parte final de Pablo es una exhortación en realidad a los creyentes, ¿no? De la Pascua judía que acabó en las manos de Jesús como la última Pascua que él comía, y de allí sacó 2 elementos y lo convirtió en un mandato para la iglesia. Pablo lo define acá con sus términos claros, cómo tienes que hacerlo, cómo es con el pan, cómo es con la copa y cómo es con tu corazón. Que no tienes que estar en pecado, no saboreando el pecado, sino apartándote totalmente de él. Anunciarlo, anunciar a Jesucristo como Salvador y esperar su retorno. Serían básicamente los 2 puntos importantes de estos temas que hemos tratado de desarrollar ahora. Danilo, tenemos algunas preguntas antes ya de acabar, ¿no? Que son importantes, lo que justamente hemos pedido que hagan, ¿no? Que nos comenten. Dianita nos comenta acá y nos dice: esto es el nuevo pacto, tomemos los 2 elementos, el pan y el vino. Nosotros no estamos celebrando la Pascua, dice acá Dianita, ¿no? Cada vez que tomemos la Santa Cena recordamos la muerte de Jesucristo hasta que Él venga, ¿no? La Santa Cena es solo para creyentes. Muy bien, Danita, has concentrado toda la idea para poder entenderlo bien, para poderlo desarrollar. Creo que estamos aprendiendo, amén. Bueno, Jimena comenta y dice: ¿estaríamos ofendiendo o desobedeciendo al Señor si celebramos la Pascua? Ajá. No sé, acá me queda una pregunta: si estás entendiendo la Pascua judía o estás celebrando la Pascua católica, ¿no? Solo me faltaría tratar de entender a qué te refieres con Pascua, porque hoy día justo hemos definido que la Pascua viene de Éxodo 12, o sea, es judía. Así que si estás celebrando la Pascua judía, disfrútala, ¿no? Disfrútala, ¿no? Porque es una fiesta que Dios le mandó a los judíos, no estás obligada, y qué bueno, ¿no? Que tengas esa parte histórica trayéndola a tu vida, y que puedas rememorar la liberación de Egipto, de la nación de Israel. Y si tú quieres celebrar la Pascua católica, entonces yo te animaría a que revises tus conceptos de fe y de cristianismo, y sobre qué estás basando tu salvación, ¿no? Claro, está aclarando Jimena que es la Pascua judía. Pascua judía, ya, perfecto. Celébrala, disfrútala, disfruta la hierba amarga y el corderito, y nos comentas ahí, ¿no? Comentas. Es más, en algún momento. No es obligación. No es obligación, porque ya el Señor nos ha eximido de cumplir las leyes del Antiguo Testamento. Así que no es pecado. Es más, en algún momento, ¿te acuerdas, Danilo, que con el pastor de Cuenca hicimos una fiesta judía, una cena judía en la iglesia? Fue espectacular, ¿no? Yo justo no llegué en ese momento, pero acababa de suceder y vi las fotografías y el momento, y por supuesto estuve muy enterado que fue un momento muy, muy simpático, ¿no? Muy agradable. Pero me la perdí. Te la perdiste. Bueno, la idea de celebrar esa fiesta judía fue enseñar todos los elementos de la fiesta judía y cómo Jesús la hizo, ¿no? Con todos los elementos, todos los hermanos, todos los discípulos que estaban alrededor, y por qué los puso en cada lugar, y qué significaba cada hierba y todo así, exactamente igual en el suelo, con las alfombras. Fue realmente alucinante. Dios quiera que en algún momento podamos volver a hacer esa fiesta judía para conmemorar y conocerla, ¿no? Bueno, Dianita nos comenta algo más. Jimena nos dice, Jimena Lamas: gracias, soy cristiana. Gloria a Dios. Sí, sabemos que eres cristiana, amén. Jimenita. Solo que la pregunta nos hacía decir: ok, gloria a Dios. O sea, muy bien. Las otras, ya hablando, digamos, de lo que celebra el mundo, bueno, pues
es Navidad y viene el pavo, ¿no? O en Estados Unidos es Día de Acción de Gracias en noviembre y pues comemos el pavo, ¿no? Es Semana Santa, el bacalao, ¿no? Todas son tradiciones añadidas, que no involucran en absoluto nada con el respetar a Dios, con el amar a Dios o que, sobre todo, agradar a Dios, ¿no? Si de pronto ese día me he quedado con esa tradición, esa costumbre que solo escucho música clásica, que no como ni pizca de carne hasta el domingo, que solamente pescado, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos etcétera con cuidado. Estoy hablando de comidas y estoy hablando de eso. Solamente eso, pues cualquiera sea eso, bueno, si me hace sentir bien comer el pescado en esos días y escuchar música instrumental, pasiva, tranquila, pues yo le añadiría mucho hora, estar con el Señor más cerca, será un motivo pues para reflexionar más, pero nada de eso te hace ni más santo, ni le vas a agradar más o menos al Señor. Al Señor le agrada estar todo el año, desde que amaneces hasta que anocheces, correcto, todo el tiempo, buscando cómo agradarle desde el corazón. Esa es una reflexión, ¿no? Así que la Semana Santa en realidad es para nosotros una fecha movible entre marzo y abril, sobre todo en abril, ¿no? Que se mueven ciertos fines de semana, porque el Señor empezó toda su pasión efectivamente un día jueves y resucitó maravillosamente un día domingo. Esto lo tenemos claro, es un fin de semana, pero de ahí a pensar que solo debemos acordarnos de esto 4 días al año, no. Este es un motivo que nos acompaña todo el año, porque por eso es que hoy millones de personas y desde hace siglos pueden tener la gracia de Jesús al entender que Él vino para eso, la salvación del mundo por amor, y que ahora somos hijos de Dios, ¿no? Entonces esa Semana Santa es un motivo de reflexión y por eso le estamos hablando hoy, aprovechando esta fiesta, ¿verdad? Amén. Esta fiesta mundial. Sin embargo, el motivo es el poder hablar de esto hoy y también la próxima semana y también durante el año, y también reconociendo siempre que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, Así hemos es. terminado este tiempo, hermano. Yo sé que seguramente hay más preguntitas por allí que no hemos podido leer. Nos van a disculpar porque ya el tiempo nos ha sobrepasado largamente. Y pues, Sí. en definitiva, estamos felices y gozosos de ustedes que participan con nosotros y de poder estar juntos en estos tiempos justo que queremos celebrar, ¿no? Sobre todo a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Qué les parece si oramos y le damos las gracias a Dios por este tiempo? Sí. Señor, te damos gracias por este tiempo y te queremos pedir, Señor, que por favor bendigas a mis hermanos y hermanas que en casa, Señor Jesús, están reflexionando acerca de Jesucristo, su muerte, lo que significa la Pascua, el cristianismo envuelto en este tema de la Pascua y una fiesta, Señor, que se celebra a nivel mundial. Nosotros como cristianos tenemos claro que tú eres nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador de la muerte eterna, porque somos pecadores, hemos fallado, hemos fracasado, Señor, como seres humanos delante de ti. Y solo tú, Señor, nos has permitido reconciliarnos contigo a través de la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz. Por eso es que entregamos nuestras vidas en servicio apasionado por ti, Señor. Aún con nuestros defectos, con nuestras fallas, luchando, Señor, encaminándonos hacia la gloria eterna con Cristo Jesús, que es la promesa que tenemos en salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.